Augusto, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Julio, buen día, hermano. Sí nos escucha, ¿ahí está bien? Sí Clarito, está claro. clarito. Sí. Empezamos entonces el diálogo, doctor Augusto Guamán, asambleísta por la provincia de Sucumbíos. Todos conocemos. No escucho ahí, no escucho. A ver, que no escucha, dice. Pero es por interno. Allá es lo que no hay. A ver, estamos arreglando, se apagaron los equipos. Acá hubo un corte eléctrico. Ya, ahí sí, ahí sí. ¿Allí me escucha? El problema es que cuando abro el micrófono se hace el retorno aquí en la laptop y sale el eco. Pero estamos arreglando el equipo para ver allí sí, ¿está saliendo? Perfecto. Ya se compuso la situación. Entonces estábamos explicando a la ciudadanía. Sucumbíos tiene 3 asambleístas en la región amazónica. Sucumbíos, la provincia más poblada, pues tiene derecho a 3 curules en la Asamblea Nacional de 137 curules. Las demás provincias amazónicas pues tienen 2 curules. Nosotros vamos a hablar con el doctor Augusto Guamán. Él salió electo asambleísta por la provincia de Sucumbíos por el movimiento Acuerdo Ciudadano, un movimiento local, provincial, que está en la Asamblea Nacional. Augusto, le comenzamos preguntando ¿qué pasó con su alianza o con su acuerdo que tenía con UNES? Usted nos había dicho en la última entrevista que iba a la Asamblea a participar en un acuerdo con UNES, pero ya en la Asamblea no hemos visto esa realidad. ¿Qué es lo que pasó? No me está escuchando. Freddy. Tenemos un problema de audio. Allí sí nos escucha, Augusto. Sí, antes no nos escuchaba, ¿no? No. ¿No nos escuchó la pregunta? No. Bueno, lo vamos a repetir por interno, por la laptop, porque es que él ya no escucha. No se escucha, se le escucha todo, usted no lo escucha. ¿No me escucha? Sí. Sí lo escucha. Que no me ha escuchado la pregunta, dice. No es cuestión de la laptop, es cuestión de adentro. A ver, aquí está muteado, sí, acá. Ya, a ver ahí, ya lo dejo. Queremos saber si allí nos escucha, porque estamos intentando. Cuando abro el micrófono de la laptop sí nos escucha, pero hay retorno y no podemos conversar. Hubo un corte de luz y el equipo de la radio tiene que hacer la conexión para que salga al aire. Tampoco nos escucha, no nos escucha Augusto. No podemos. Aunque haga eco, le voy a hacer por el micrófono, Freddy. ¿Le escucha? ¿Escucha, Augusto? No escucha, allí sí nos escucha. Allí. Vamos a salir así, Freddy. ¿Te parece? Bueno, lo vamos a intentar así, aunque acá hay un eco que no deja conversar con tranquilidad. Augusto, le decíamos, usted en la última entrevista que tuvimos dijo que tenía un acuerdo con UNES, con el correísmo, para trabajar en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que pasó? Ya en las elecciones para la presidenta o presidente de la Asamblea, pues usted votó con el otro bloque. Cuéntenos, ¿cómo se dieron las cosas, Augusto? ¿Qué hay de ese acuerdo? ¿Ya no existe?
A ver, primero de que... buenos días, ingeniero Julio, un saludo cordial a la población de la provincia de Sucumbíos y a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de la radio Cuyabeno. A ver, al principio se estaba, como es normal, en los acercamientos, en los diálogos y conversaciones con diferentes sectores y bloques parlamentarios para lograr llegar a ser una mayoría. Sin embargo, algunos diálogos no llegaron a concretarse. Entonces, hay que buscar la viabilidad para determinar con quién o con cuáles mismos hay que hacer la mayoría para poder definir las dignidades de la Asamblea Nacional. Entonces, no los representantes de nuestro bloque, después del estudio, del análisis, de las conversaciones que han mantenido con los jefes de los otros bloques, no han llegado a los acuerdos. Entonces, por lo tanto, hay que buscar otro camino, y el camino fue la unidad, la alianza entre la Izquierda Democrática, Pachacuti y el bloque parlamentario del Acuerdo Nacional. Ya, es decir, ese acuerdo con UNES de su persona, de su movimiento, finalmente no se concretó. Llegaron al primer día de instalación de la Asamblea y prácticamente usted llegó como independiente. No. Nosotros hemos dicho desde un inicio, Julio, de que nos denominan así como independientes, como tradición. Nosotros somos un grupo de parlamentarios de diferentes provincias pequeñas y medianas del Ecuador, que nos denominamos el grupo parlamentario por la equidad territorial. Así nos estructuramos y así llegamos a las conversaciones con el bloque parlamentario o con los asambleístas de Creo, y luego, después de algunos diálogos que mantuvimos en diferentes ciudades del Ecuador, logramos concretar en estructurar el bloque parlamentario del Acuerdo Nacional. Ya, entonces usted, a ver, para ubicarnos bien, el procedimiento, ¿cómo fue? Primero conversó con UNES, prácticamente había un acuerdo con UNES, eso lo había manifestado usted aquí, pero luego no se concretaron finalmente los acuerdos, y usted dice participó con este grupo de asambleístas de territorios pequeños, y llegaron así a la asamblea, y en la asamblea finalmente se fue concretando, conformándose el bloque del Acuerdo Nacional. Y ese bloque del Acuerdo Nacional es el que tiene el acuerdo con Pachacuti, Izquierda Democrática y el gobierno, es decir, el bloque de Creo. A ver, yo quiero informar sobre mis actos en la Asamblea Nacional. Primero, de que se ha conversado a través de los representantes de nuestros bloques y yo mismo con casi todos los bloques parlamentarios. En eso no hay que espantarse, porque hay que hacerlos. Además, somos parte de una institución y tenemos que llegar a acuerdos. Eso se ha hecho todos los tiempos, y se ha hecho hoy y se hará mañana. No puede ser de otra manera, porque aquí venimos es a dialogar y acordar. Dos, el equipo de parlamentarios por la equidad territorial nos iniciamos los diálogos para su constitución desde la segunda semana después de las elecciones del 7 de febrero. Una vez constituidos este grupo por la equidad territorial, entramos en conversaciones con el grupo de parlamentarios de Movimiento Creo. Después de varias reuniones, después de varios acercamientos, acordamos hacer este bloque legislativo denominado del Acuerdo Nacional. Así son las cosas, así están hasta ahora, y esperamos mantenernos por el bien de todos en esta alianza para permitir que de alguna manera las políticas públicas se vayan siendo efectivas
sobre la base de la discusión primero con la gente y luego con la aprobación en las leyes en la Asamblea Nacional. Una pregunta, ¿el Grupo de Equidad Territorial no llegó a conversar con UNES entonces? Nosotros directamente, sí, se conversó con UNES, conversamos con UNES. Nosotros tuvimos la reunión con UNES. Se mandó un equipo de delegados para que dialoguen con la izquierda democrática, para que conversen con Pachacuti, para que conversen incluso con el Partido Social Cristiano. Una pregunta importante, ¿qué es lo que pasó para que se concrete la alianza con Creo y no con UNES? ¿Cuáles fueron las dificultades desde su perspectiva, Augusto? Bueno, yo creo de que cuando existe un bloque ya después de constituir el bloque, porque el bloque del Acuerdo Nacional no se constituyó dentro de la Asamblea Nacional, ya cuando nos instalamos, fue antes de la Asamblea, antes del 14 de mayo, este bloque ya estuvo constituido. Entonces, los responsables para definir cualquier alianza son nuestros compañeros que son los portavoces ya del Acuerdo Nacional, ya ni siquiera del bloque de los parlamentarios por la equidad territorial. Entonces, ellos definieron y con la venia nuestra para que realicen los diálogos, conversaciones y los acuerdos. Pero la pregunta es ¿por qué? Es decir, para que la ciudadanía entienda, el Acuerdo Nacional quiere decir y ha incluido Creo. Así es, ¿no? Así es. Eso ya se cocinó, digamos, o se acordó antes de la primera sesión de la Asamblea. Por supuesto. Entonces, que sí. El Acuerdo Nacional, es decir, Independientes y Creo, fueron juntos a la primera sesión de la Asamblea. Díganos entonces, ¿bajo qué líneas ustedes llegaron a constituir ese bloque que tiene una alianza desde antes de la primera sesión de la Asamblea con Creo? ¿Cuáles son las líneas que tiene ese bloque de Acuerdo Nacional? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les une con Creo? A ver, mi estimado Julio, yo quiero transmitir a la ciudadanía, solamente recordar, en épocas de campaña yo había sido muy claro, muy enfático en que trabajaré con el candidato a la presidencia que gane, considerando de que la población, no solamente de Sucumbíos, no quiere que sus representantes vaya a oponerse a todo, que vaya a ser oposición y que los problemas fundamentales de la población se vayan quedando, sigan postergados por estas acciones que nunca nos ha llevado a ningún puerto en buena forma. Entonces, primero eso. Dos, para llegar a un acuerdo, ningún acuerdo se lo hace simplemente porque hay simpatía entre los integrantes de los grupos, en este caso parlamentarios. Llegamos al acuerdo por la siguiente razón. Primero, yo planteé el tema de la vialidad. Una cosa, que se incorpore al presupuesto nacional un porcentaje significativo para atender el problema de la vialidad que padecemos los sucumbienses, para ser concreto. Dos, hemos planteado de que sobre el tema del trabajo se nos permita o se cumpla con la ley amazónica. Otro punto fundamental es el tema de la educación superior. Yo había planteado justamente de que la universidad en el sector amazónico del Ecuador tiene que ser una realidad, pero la propuesta tiene que ser racional. No podemos encapricharnos para que la construcción o la edificación de una universidad debe de ser en una ciudad específica, porque ahí no se garantiza la estabilidad institucional. Entonces planteamos un lugar estratégico. Vamos a hacer los esfuerzos por seguir planteando esto. El tema de la salud,
el tema de la salud, que nosotros lo planteamos de manera fundamental, ya que necesitamos que en nuestro hospital Marco Vinicio Isa se incremente del personal médico, especialmente en especialistas. ¿Quién les garantiza eso? El gobierno. Es decir, usted está en ese sentido haciendo una alianza con el movimiento Creo, y el movimiento Creo les está garantizando que el presidente Lasso les cumpla con esas aspiraciones. Sí, como parte de las políticas públicas. El legislador como tal tiene que exigir que las políticas públicas lleguen también en donde no han llegado. Bueno, pero aquí ustedes escogieron a Creo porque Creo está en la presidencia. Y el bloque de independientes vota con Creo porque Guillermo Lasso es el que desde el Ejecutivo llega a comprometerse con todos los requerimientos de ustedes. Entonces, el acuerdo es en base a compromisos, a ofrecimientos del Ejecutivo, de que les va a cumplir esas líneas. Bueno, nosotros conversamos para que desde el legislativo, a través de los portavoces del movimiento Creo, estas aspiraciones que hemos planteado se hagan realidad en territorio a través del Ejecutivo. Nosotros hemos hecho un acuerdo, es justamente parlamentario, legislativo, para exigir desde allí el cumplimiento de las necesidades que tiene la población de Sucumbíos. Allí no hay otro tipo de compromisos, como se llamaba comúnmente los compromisos de repartos, de puestos burocráticos, de ofrecimientos de partidas más específicas a proyectos, por ejemplo, de la municipalidad o de acá de Sucumbíos. Claro, y que me hace acuerdo, porque nosotros tenemos 7 alcaldías, una prefectura, y eso también se puso de manifiesto en el momento de llegar a acordar este bloque. Por ejemplo, existen proyectos que tienen las alcaldías, que tiene el Consejo Provincial en la CTA, que no son evacuados. Mucho tiempo están allí, algunos por simpatía han sido procesados, otros simplemente porque no quieren que esto suceda. Entonces nosotros hemos señalado de que esa CTA tiene que darle fluidez a los proyectos de desarrollo que plantea el Consejo Provincial y los 7 municipios de la provincia de Sucumbíos, considerando. Por eso es de que yo el día sábado ya inicié el proceso prefiscalizador en la provincia de Sucumbíos para determinar en primera instancia, simplemente desde que se aprobó la ley amazónico, cuánto ha ingresado de dinero por concepto de la explotación petrolera. Claro, y si ese recurso ha sido revertido a las obras prioritarias que tiene la población de Sucumbíos, el tema del trabajo, el 70-30%, el asunto de la contratación de las empresas subsidiarias de Petroamazonas, el horario de trabajo de los obreros, los sueldos, etcétera, de cosas. Hemos iniciado ya esta actividad porque fue propuesta de mi campaña y sobre todo yo participé en el proceso electoral del 7 de febrero, justamente fue una de mis razones, de los motivos, fue la falta de cumplimiento de la ley amazónica. Y en eso no voy a parar hasta que esta ley se empiece a ejecutar de manera equitativa en la región amazónica. Bien, pero bueno, en la asamblea hay caminos y se hacen bloques. Desde a donde hay aspiración, desde a donde la aspiración de los asambleístas es de que se cumpla con la ley, y para eso hay las líneas y las competencias que son de fiscalización y legislación. Los bloques que optan por tener una posición crítica al gobierno, una posición crítica constructiva inclusive, hasta pueden hablar de gobernabilidad, pues es una posición de no obstrucción al gobierno, pero en cambio sí de firme fiscalización y también de legislación. Y por ese lado se hacen también los acuerdos.
en este sentido, usted nos dice que el bloque de independientes ya llegó a un acuerdo en donde el Ejecutivo, vía asambleístas de Creo, se comprometen a cumplirles algunas cosas. Y si no les cumplen, bueno, por un lado, no estoy muy seguro si ese tipo de acuerdos son de la competencia de los legisladores. Por eso es que muchas veces a los bloques de independientes se los tacha a los bloques que son bloques muchas veces de alquiler, les dicen, ¿no? Porque están con el gobierno de turno, después vienen los repartos, después, como en la asamblea anterior, casi todos los independientes estaban en el reparto de los hospitales, estaban en los compromisos con los votos de las leyes que el Ejecutivo les imponía. En ese sentido van a venir leyes que seguramente a usted no le van a gustar, porque usted decía que usted era definido como una persona totalmente de izquierda y que ese era su línea, digamos, el mantenerse coherente con esa visión. En ese sentido, cuando se contraponga a lo que piensa en cambio Guillermo Lasso, el presidente, con las leyes, ¿qué es lo que usted va a hacer en ese bloque? A ver, una situación. Yo creo que hay que contextualizar y también diferenciar a las individualidades. No todos los asambleístas pensamos y hacemos lo mismo. Estamos en otro escenario. Y está bien lo que usted dice, Julio. Ha habido repartos, actos indebidos, corrupción, hay encarcelados, sentenciados, hay prófugos, de todo existe. Entonces no podemos darle esa misma tonalidad que históricamente se les ha dado a los asambleístas, hoy, ayer diputados, como independientes. Entonces, vea usted, muchos asambleístas que han sido gobiernistas han sido quienes, o casi todos, asambleístas gobiernistas, han sido quienes se han repartido la provincia de Sucumbíos y en otras provincias. Eso ha sido lo natural, si se quiere. También han habido asambleístas que han participado por un movimiento partido político, se les han afiliado y también han llegado a ser parte de los denominados grupos de los independientes y que probablemente tuvieron también participación en la administración de nuestra provincia. Probablemente. Yo no tengo la seguridad plena de aquello, pero las voces son más que claras y de toda la vida. Pero una cosa, Julio, no hace falta ser asambleísta, y la historia nos ha demostrado, para que se repartan los recursos del Estado ecuatoriano, los recursos de la población. Han habido avivatos, individualidades que se han hecho amigos del gobierno, amigos de los amigos del gobierno, y han sido beneficiarios de muchos recursos. Esta alianza es programática. Han habido empresas, Julio, que sin ser gobierno, que sin ser asambleístas, empresas privadas que se han beneficiado de los contratos con el Estado y se han vuelto millonarios. A esos hay que combatir, no a quienes pretenden trabajar por una población. Nosotros hemos dicho de que el momento, yo soy un hombre de izquierda por naturaleza, Julio, en eso me ratifico 10,000 veces y las veces que sean necesarias, y yo voy a ser consecuente con lo que siempre he sido. El momento, y aquí eso conversamos justamente con el ingeniero César Bonke, en que el momento, porque aquí no hemos hecho un pacto de sangre con nadie dentro de la Asamblea Nacional, ni siquiera nos hemos casado. Hemos hecho un acuerdo político, coyuntural. Si es que esto no fluye, pues como siempre yo lo he hecho, cojo y tengo que dejarlos. ¿Es solo coyuntural o es solo programático? ¿Es coyuntural o es programático? Es decir, allí no hay el compromiso de que ustedes, es decir, usted mañana o pasado ya no está con ese compromiso. ¿Hasta dónde dura ese compromiso? Porque si es coyuntural, solamente era para la elección y para el reparto de las comisiones o elección de las comisiones. Eso quiere decir que usted la próxima semana
ya no tiene compromisos con Creo. Dentro de los acuerdos programáticos hay etapas coyunturales. Vean nomás en este momento, y he sido tan coherente, tan firme en los acuerdos y en mis resoluciones, que no he claudicado frente a las provocaciones que tuve durante todos los días de las elecciones de las dignidades, para las dignidades de la Asamblea Nacional. Y así mismo, con esa misma firmeza, el rato que se den hechos o actos atentatorios a los intereses nacionales, por supuesto, pues yo no puedo estar allí. Perfecto, Augusto. Digan, de este acuerdo, digamos, en donde ya se dan las primeras, los primeros resultados. Se eligió, digamos, a la presidenta Llori como presidenta de la Asamblea, se eligió el CAL, se eligieron a los presidentes de las comisiones o se distribuyeron los asambleístas en las diferentes comisiones. ¿Cuál es la comisión a la que usted aspiró y si en esa distribución a usted le fue bien el resultado? ¿Usted a qué comisión fue y si eso fue una aspiración suya? ¿Está contento allí? A ver, ya me fui a la Asamblea Nacional. Sucumbíos me envió a la Asamblea Nacional es para fiscalizar y a legislar, y también justamente para hacer el seguimiento sobre el control político desde la Asamblea Nacional. Y no hablé de comisiones, no hablé de presidencias, de vicepresidencias, pese a que me las propusieron. Yo me fui a la Asamblea a representar a la población de Sucumbíos. Y no sé, yo creo de que hay que utilizar los términos más adecuados, conducentes a orientar a la población, ¿no? Porque yo no he ido a ningún reparto, Julio, yo no he ido a ningún reparto. Bueno, yo digo en los acuerdos, en las negociaciones, Augusto, integración y seguridad integral. Esa es a la que usted aspiraba, esa es en la que usted se va a sentir cómodo, porque obviamente. Yo me siento bien en la Asamblea Nacional donde me sea ubicado, Julio. Yo no tengo convenientes, yo no voy con vanidad. Pero ¿quién le ubica? ¿Quién le ubica, Augusto? ¿Quién le ubica? No, es que cada asambleísta, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus propósitos, por ejemplo, digo yo, si van a fiscalizar cosas de la Amazonía, la cuestión del ambiente, la cuestión de la ley amazónica, yo me sentiría cómodo en la Comisión de Biodiversidad. Si voy a la cuestión económica para seguir los proyectos económicos que también interesan a la provincia, voy a la de asuntos económicos. Entonces, por eso le pregunto, si es que usted aspiraba a esa comisión y se siente cómodo, o si es que simplemente, como usted dice, y eso es lo que me acaba de decir, pues usted se siente cómodo en donde le han puesto y está bien. Eso ya es decisión de cada asambleísta, ¿no? De no prestarle interés a una presidencia de comisión, pero el objetivo de la mayor parte de las asambleístas es ubicarse bien, porque desde ahí es una mejor trinchera para lograr los propósitos. En ese sentido nada más va la pregunta, Augusto. Espero que le vaya bien en su comisión, que le vaya bien su trabajo. Pues nosotros tenemos la obligación de hacer seguimiento. Por supuesto que sí. Y le decimos esto porque la asamblea que terminó con el 2%, precisamente de apoyo popular, de reconocimiento a la población, y es porque, bueno, usted conoce cómo se desenvolvió y esperamos que esta próxima asamblea tenga éxito y que también nuestros asambleístas de Sucumbíos logren sus propósitos. Muchas gracias, Augusto. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Julio. Me deja medias, pero bueno, otra ocasión. Lastimosamente, ¿sabe por qué? Porque tengo un panel y tenemos que conectarnos, pero con todo gusto. Usted sabe, doctor, también tuvimos problemas eléctricos, se nos acortó el tiempo, pero con todo gusto esta conversación la continuamos
la próxima semana, si le parece, el próximo lunes. Por supuesto que sí. Ya, muchas gracias por su gentileza, Julio. Un abrazo a usted y a toda la provincia, ¿no? De igual manera, suerte, Augusto. Gracias. Nosotros